Hola y bienvenidos al presente blog Cómo financiar el desarrollo y a mi canal de YouTube. Les habla Manuel Hidalgo Tupia y vamos a hablar hoy día sobre energía y proyecto nacional. Les pido que si les gusta el video puedan poner me gusta, puedan seguir el canal de YouTube y dentro del blog Cómo financiar el desarrollo también pueden comenzar a seguir. Muy bien, vamos a hablar de cuál es el papel de la energía en el proyecto nacional de desarrollo, y vamos a comenzar con dos problemas o dos preguntas. ¿Es bueno ahorrar energía para una sociedad en su conjunto? A ver, ahora hagamos la pregunta para la sociedad en su conjunto. ¿Es bueno ahorrar energía? Claro, desde el punto de vista personal uno dice, si ahorro energía pago menos tarifa eléctrica. Pero cuando extendemos la pregunta hacia todo el conjunto de la sociedad, en ese caso tendríamos que decir que toda sociedad que realmente progresa y paralelamente va a tener un consumo de energía per cápita cada vez mayor, ¿no? Y es fácil llegar a esta conclusión sabiendo que cuando hay desarrollo económico, la fuerza productiva tendrá a su disposición mayor cantidad de energía, por lo cual necesariamente el consumo de energía per cápita se va a incrementar, como lo podemos atestiguar en el caso de Europa y todo el gran proceso de crecimiento y desarrollo a partir de las revoluciones industriales. Muy bien, y abundando un poquito más, ¿no? Entonces, en la necesidad de que el consumo eléctrico se incremente, y lo vamos a relacionar con la infraestructura, que es una condición indispensable para el desarrollo y es un punto fundamental entonces para el proyecto nacional. Todas las obras de infraestructura más importantes tienen un componente eléctrico, incluyendo el transporte. Ustedes están viendo acá los nuevos ferrocarriles ultramodernos, todos son movidos igualmente por energía eléctrica, proveniente de diferentes fuentes, energía hidroeléctrica, energía nuclear, que son las más eficientes de todas. Bien, y si nosotros verificamos un desarrollo económico concebido también como una conexión bioceánica, por ejemplo, acá estamos viendo el caso de la conexión Brasil-Perú, la conexión bioceánica ferroviaria Brasil-Perú, que tendría que hacerse a través de trenes movidos por electricidad y que van a generar los corredores de desarrollo como estrategia clave para el desarrollo dentro de un proyecto nacional. Entonces nos damos cuenta de la relación tan profunda entre energía y desarrollo. Muy bien, creo que el Perú desde siempre ha enfocado el tema del desarrollo energético. Por ejemplo, acá tenemos la central nuclear de Huarangal, ¿no?, en funcionamiento desde los años 80, todavía como una central experimental, no es una central comercial. Sin embargo, señalaba ya un camino para el Perú de poder llevar a cabo y expandir su proyección nuclear como lo hacen otros países en la región como México, Brasil, Argentina e incluso el vecino país de Bolivia, ¿no? Y no solamente en el caso de la generación eléctrica, los proyectos nucleares, sino también la interconexión entre con los diferentes países, la interconexión con Brasil, con Chile, con Bolivia, con Ecuador y con Colombia, que pueden permitir llegar a muchos más puntos de nuestro continente con el servicio eléctrico. Relacionamos las mejoras en la productividad, como ejemplificamos al inicio, con una provisión de energía eléctrica con mayor densidad de flujo. Y eso lo podemos nosotros significar, por ejemplo, viendo acá el gráfico del reactor Tokamak, que está en estos momentos
en proceso de investigación, ¿no?, de puesta en marcha, con la cual se produciría energía de fusión nuclear prácticamente inagotable, ¿no? Y al lado derecho vemos una planta robotizada en la cual básicamente el trabajo humano es el trabajo de diseño, de planificación, de control de la producción, ¿no? Es decir, estas mejoras de la productividad solamente pueden hacerse con fuentes energéticas más eficientes, con mayor flujo energético. Este es un concepto muy importante que vamos a pasar a analizar en estos momentos. Entonces, el potencial de flujo energético lo podemos relacionar con los alcances que tiene la sociedad humana en cada estadio, de acuerdo a la fuente energética que usan. Cuando el ser humano utilizaba la madera como fuente de energía, el alcance que tuvo en este momento era llegar a una industria marítima, es decir, poder utilizar, ¿no?, la energía de los vientos y de las corrientes marinas, ¿no?, para poder tener una navegación marítima. Cuando tuvimos acceso al carbón, cuando la humanidad descubre el carbón como fuente energética, se pudo llegar a tener navegación interna dentro de buena parte de los continentes a través de los canales tierra adentro. Gran parte de los proyectos desarrollistas en Europa y en Estados Unidos se originaban en base al transporte de mercancías a través de canales construidos por el ser humano. Cuando la humanidad descubrió el petróleo, pudimos dar fuerza a trenes de alta velocidad que podían atravesar los continentes de un extremo a otro. Y ahí tenemos los famosos ferrocarriles transcontinentales o intercontinentales. Posteriormente, la humanidad descubre la energía de fisión nuclear, ¿no? Nos da la capacidad de hacer vuelos espaciales, ¿no?, de hacer vuelos interespaciales, mientras que la nueva frontera energética y científica, la energía de fusión nuclear, nos va a permitir ampliar mucho más la exploración espacial a través de velocidades relativistas y la propulsión por fusión, ¿no? Pero vamos analizando que las fuentes de energía van generando una mucho mayor eficiencia. Por ejemplo, con la madera teníamos 1.9 kilowatts hora por libra de madera. Con el carbón teníamos el doble, ¿no?, 3.8 kilowatts hora por libra de carbón. Con el petróleo teníamos 3 veces la capacidad de la madera, con 6.4 kilowatts hora por libra de combustible. Pero ya a partir del uranio tenemos una capacidad muchísimo mayor, ¿no?, de obtener energía en base a esta fuente. Ya eran 18.900 kilowatts por hora. El deuterio teníamos ya 40 millones de kilowatt hora por libra de deuterio, y la antimateria en este caso ya tenemos 1.140 millones de kilowatt hora. Es decir, la capacidad en la frontera científica del ser humano se incrementa en forma dramática, como también lo podemos ver con estos cambios de fase que tiene la humanidad a través, cada vez más rápidos, ¿no?, a través de la incorporación de nuevas fuentes energéticas. Esta es la gran promesa a la humanidad, para la humanidad, que representa pues el avance tecnológico y de poder llegar a una economía prácticamente sin escasez. ¿Y qué está pasando en nuestro querido Perú? ¿Qué está pasando en el Perú y en cualquiera de los países de América Latina, ¿no?, casi con pocas excepciones? En el Perú, por el contrario, vemos lo siguiente. Arriba está un mapa del consumo energético
Ustedes pueden ver, por ejemplo, la zona este de Estados Unidos completamente iluminada, casi todo Estados Unidos y Canadá completamente iluminados, vemos Europa completamente iluminado, ¿no? Vemos India y vemos toda la zona de China y de Corea, Japón completamente iluminados también, ¿no? Y las zonas oscuras, y en las zonas oscuras están gran parte de las zonas desérticas, por ejemplo, en el sur en la zona norte de Asia, la zona desértica de Asia, África, la zona desértica de Australia y prácticamente la mayor parte de América. Entonces ustedes pueden darse cuenta de la situación que estamos viviendo. Miren ustedes el Perú. ¿Cómo pueden ustedes captar la imagen del Perú? Aparte de Lima, prácticamente hay muy poco consumo energético, ¿no? Y miren las escenas que podemos ver, gente que todavía cocina con leña, ¿no? Gente que todavía cocina con leña y personas que no tienen todavía luz eléctrica domiciliaria. Y uno puede pensar, entonces seguramente se debe a que el Perú seguramente debe tener muy pocas fuentes energéticas. ¿Será cierto? ¿No? Mientras tanto, la población de América Latina gasta mucho más en términos de su porcentaje de ingreso disponible que otros países para su consumo de agua, electricidad, transporte y comunicaciones. ¿No? Prácticamente el 14% de su ingreso se dedica a pagar estos servicios. En otros países ese gasto es mucho menor, ¿no? Comparándolo, por ejemplo, con Asia Oriental, es mucho menor, ¿no? Y lo mismo podría decir, nos enfocamos fundamentalmente en el abasto, en los precios de electricidad, ¿no? Por ejemplo, también tenemos que nuestros países están pagando muy similarmente a los países mucho más desarrollados, economías avanzadas que tienen niveles de ingresos muchísimo mayores que los de nuestros países, ¿no? Entonces prácticamente estamos pagando mucho más que las demás regiones, ¿no?, del mundo. Entonces veamos, entonces tenemos no solamente que tenemos poco consumo eléctrico, sino tenemos altas tarifas eléctricas, ¿no? Mientras, y haciendo el contraste, mientras tenemos grandes potencialidades de generación eléctrica. Esta es una central hidroeléctrica que fue construida hace pocos años con inversión de China en Ecuador, ¿no? Y tenemos grandes avances también en interconexión eléctrica. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es la causa de que no tengamos buen abasto eléctrico? Y gran parte, y tendríamos que decir gran parte del problema es que los organismos internacionales aplicaron políticas, digamos el Banco Mundial, aplicaron políticas de postergar, de cancelar los grandes proyectos hidroenergéticos como el proyecto de Cheque Mantaro, que era un proyecto hidráulico y energético, y junto a ellos muchos otros proyectos que fueron postergados o reducidos en su parte eléctrica, como Olmos, Maje, Siguas, Chavimochi, cuyo componente energético fue prácticamente anulado, reducido hasta niveles mínimos. Entonces estas decisiones en medio de la crisis de nuestro país fueron las que han generado esta situación. Y a pesar de que, y esta es la disyuntiva que tiene actualmente el Perú, a pesar que el Perú tiene un gran potencial hidroeléctrico, somos el segundo país de la región en potencial hidroenergético. Somos el cuarto país de la región en potencial hidroenergético. Ya casi 70.000 megawatts, es decir, 70 veces casi centrales del Mantaro. Nosotros podríamos construir 70 Mantaros
¿no? No con todo el potencial hidroenergético que tenemos. Sin embargo, somos el país número 13 en consumo. Vean ustedes, el segundo país en capacidad de producir y el 13º país en consumo, ¿no? Entonces, hay un gran potencial desaprovechado. Los proyectos hidroeléctricos son muy eficientes, sin embargo, están casi paralizados, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha venido favoreciendo más bien a la generación termoeléctrica, es decir, a quemar petróleo y gas, ¿no? Y ahora, lamentablemente, se está favoreciendo proyectos de energía no convencional que, sin embargo, son mucho menos eficientes que la energía eléctrica. ¿Y cuál es el potencial eléctrico de nuestro país? Miren ustedes, aquí tenemos solamente en un solo valle del Perú, el valle del río Marañón, se pueden construir 20 centrales hidroeléctricas y aportar un total de 12.400 megawatts, es decir, construir casi 13 centrales del Mantaro en un solo valle, con lo cual nosotros podríamos no solamente abastecer a toda la Amazonía peruana que está prácticamente sin energía eléctrica, sino también poder vender energía o interconectar también Colombia, ¿no? Y estos grandes proyectos, como la mayor parte de los proyectos que hay en el Perú han sido promovidos por Santiago Altune de Mayolo, ¿no? El gran sabio peruano, el promotor de la central del Mantaro, de la central del Cañón del Pato, el promotor de la energía hidroeléctrica en el Perú, y que tenía en el Alto Marañón uno de sus principales proyectos muy relacionados con la conexión bioceánica, de la cual ya hemos hablado. Muy bien, entonces, resumiendo, en nuestro país estamos viviendo un colapso energético producto de 5 fases. La primera, la inversión pública se desplomó en la gran crisis de los 80 y los 90. ¿No? En los años 90 se promueve resolver la crisis energética a través de la generación termoeléctrica, es decir, quemando gas y petróleo, y con lo cual aumentábamos la dependencia energética, es decir, incrementábamos la importación de combustible, ¿no? Se aplicaron sobre tarifas eléctricas a la población y a las empresas para poderle asegurar tanto el cofinanciamiento o los ingresos garantizados a las empresas concesionarias y promotoras de nuevos proyectos de electricidad bajo el esquema de las asociaciones público-privadas, Verbigracia, Odebrecht. Teníamos un sistema tarifario que favorecía a las termoeléctricas y desfavorecía a las empresas de generación hidroeléctrica más eficientes, presentando de esta manera estímulos perversos. Y para terminar, pese a la eficiencia física y ambiental de los proyectos hidroeléctricos, casi se los ha sacado de la inversión pública nacional para favorecer más bien a la ineficiente energía verde, el green energy, básicamente la energía eólica o solar, mucho menos eficiente, siguiendo las desafortunadas recomendaciones de la COP21, ¿no? De la Green Energy, y que son proyectos promovidos por la inversión extranjera, ¿no? Para lo cual los proyectos rentables como el proyecto Inambari han sido clausurados. Sin embargo, creo yo que el gran potencial que tiene nuestro Perú, y junto al Perú, que yo lo tomo como un caso simbólico para todos los países de América Latina, tenemos esa perspectiva de poder, en el contexto de la nueva ruta de la seda, en el contexto de la cooperación posible entre los países, tenemos grandes posibilidades. Así que tenemos que elegir energía nuclear, energía hidroeléctrica eficiente
o energía ineficiente, green energy, paneles solares o energía eólica, que si bien es cierto puedan aportar un granito de arena, pero como una alternativa frente a la energía nuclear y la energía hidroeléctrica, son francamente desastrosas. Bien, esta es la importancia de la energía para el proyecto nacional. Gracias por su amable participación y esperamos que sigan al blog Cómo Financiar el Desarrollo y al presente sitio de YouTube.